Determinación de parámetros morfológicos en una cuenca hidrográfica ubicada en el departamento de Huancayo. El alumno soy yo, Jorge García, y es para el curso de Hidrología de la Universidad de Lima, carrera de Ingeniería Civil. Como introducción tenemos que el agua es un recurso importante para el ser humano, ya sea para su propio consumo o para el desarrollo de sí mismo, siendo utilizada en diversos sectores como la ganadería, transporte, agricultura y otros. Por ello la importancia del estudio del agua, la forma como éste se encuentra en el planeta y todo lo relacionado a este recurso, que dichos estudios soportan grandes beneficios en la sociedad y a su vez poder entender la importancia del uso responsable de este recurso. En el presente informe se presenta el análisis de los parámetros morfológicos que se determinan en una cuenca hidrográfica a estudiar, iniciando con la determinación de la delimitación de la cuenca y obteniendo datos a partir del GeoGPS Perú, ubicando un cuadrante en la zona 18, en de la Carta Nacional, en el departamento de Huancayo. Dichos datos se importan al ArcGIS, ya que se encuentra en un formato, y posteriormente se exporta en AutoCAD para poder empezar a trabajar determinando los parámetros morfológicos de la cuenca delimitada requeridos para este trabajo. El objetivo general tenemos que analizar los parámetros morfológicos de una cuenca ubicada en el departamento de Huancayo. Después de los objetivos específicos tenemos que determinar el tipo e índices de la cuenca en estudio, determinar la pendiente de la cuenca y el cauce principal con respecto a diversos métodos, determinar los parámetros del sistema de drenaje de la cuenca en estudio, determinar la precipitación media de la cuenca en estudio a partir de estaciones existentes, usando varios métodos, determinar el tiempo de concentración de la cuenca mediante métodos planteados, analizar y determinar el clima que puede existir en la cuenca. Como algo metodológico tenemos que es cuenca hidrográfica, como se muestra en la imagen. También los parámetros generales, los cuales son área de la cuenca, longitud del cauce, perímetro de la cuenca, ancho de la cuenca, parámetros de forma, que son coeficiente de Gravelius, factor de forma o índice de forma. Luego están los parámetros de relieve, lo que son la pendiente media del cauce, pendiente media de la cuenca, curva isométrica, altitud media de la cuenca. Luego está el sistema de drenaje, que es donde se encuentra el orden de las cauces, que es colocar si es de orden 1, 2 o 3 o 4 dentro de una cuenca con respecto a los ríos. Y la densidad del drenaje, extensión media del escorrentía superficial. Luego está la precipitación media, que se halla mediante tres métodos, que el cual es el método aritmético, método polígono de Thiessen, el método de Isoyetas. Luego está la climatología y la temperatura, y también el tipo de concentración. Ahora, como procedimiento se tiene que primero se determine el área de estudio, el cual es, la cuenca se delimita a partir de la extracción de datos de la página GeoGPS Perú, como se indicó antes, en el que hay una carta nacional donde selecciona el cuadrante de código 25M ubicada en la zona 18, hemisferio sur, cuadrícula L, como se muestra en la imagen. Además, cabe señalar que se encuentra en el departamento de Huancayo. Después se procede a la descarga del comprimido, el cual contiene curvas de nivel, ríos, lagos, cotas, etc. Datos que se encuentran en un formato SHP y posteriormente, mediante el uso del programa ArcGIS, se convierte en un formato AutoCAD. Entonces se exporta esos datos, convertidos ya en AutoCAD, para trabajar de manera más fácil y es más conocido. Como tercer método se realiza después la delimitación de la cuenca en el programa AutoCAD a partir de un punto objeto, siguiendo con los siguientes pasos, que se identifica el punto, identifica la red de drenaje a partir del punto, ubica las cotas o islas más altas, de acuerdo a las elevaciones que hay en las curvas de nivel. Luego empezar con la construcción de la curva divisoria de la cuenca, traspasando perpendicularmente las curvas de nivel, también dependiendo si es cóncava o convexa. Y luego cabe recalcar que nunca se debe cortar el curso de agua con la línea divisoria. Y después se realizan los cálculos requeridos en plantillas Excel, donde se determinarán los parámetros morfológicos de la cuenca.
estos parámetros se presentan en el siguiente Excel anexado. Ya. Como primero es la limitación de la cuenca a partir del punto objeto. Ya. Este es nuestro punto objeto, este círculo blanco, y se delimita la cuenca como se muestra en esta imagen. Claro, determinando primero las islas, que son estos círculos que tienen que es en sí la línea divisoria de esta cuenca con esta o con otras adyacentes a esas. Y así se halla el polígono de la cuenca. Después se hace la determinación del tipo de cuenca, que también existe varios, que es por su tamaño geográfico, por su tamaño, por su relieve, ecosistema, dirección de elevación de aguas, tamaño, así. Pero las que se pueden determinar mejor son las que tienen que ver con el área de la cuenca, que se halla a partir de los comandos en AutoCAD, el cual las áreas están en kilómetros cuadrados y en kilómetros. Es pequeña ya que se encuentra entre 25 y 250 kilómetros. También el alternativo también es pequeña ya que el área es menor a 250 kilómetros. Y según el CIDIAT es una subcuenca ya que está entre los 10.000 y 60.000 hectáreas. Y esta es el área según en hectáreas, solamente convertida. Luego están los índices de la cuenca, que es el índice de compacidad o índice de Gravelius, que es 0.28 por la pendiente entre el raíz cuadrada del área total. Luego está el índice de factor de forma, que es en sí es el área sobre el área por la longitud de la cuenca, como se muestra acá, que se halla así la longitud. Y luego está la características de relieve, que es pendiente de la cuenca. O sea, para hallar la pendiente de la cuenca se usan los métodos, que es método de la cuadrículas asociados a un vector, que son las determinación de cuadrículas, y de estos hayan ocurrencias, el cual tenemos 24 ocurrencias, y también se ponen, donde se ubican las ocurrencias, siempre hay dos curvas de nivel, por eso se pone la más baja y la más alta, y determinando así la pendiente media, que es la suma o sea, la multiplicación de ocurrencias y de pendientes determinadas a partir de las cotas y las distancias, que dichas distancias son las que se muestran a continuación, que son estas distancias que siempre deben ser 90 grados a un lado y pasar por la intersección de las ocurrencias. Y esas distancias se hallan y se tiene estos valores de las pendientes de ese punto. Ahora se denota por estadística todos estos datos máximos, mínimos, se halla el rango de muestra, el tamaño de intervalo, el número de intervalos, el número de muestra. Y eso nos sirve para poder determinar la pendiente, que es 0.2789. Ya, luego es el método de cálculo de pendiente a partir de curvas de nivel, que te da Albert, que es determinar pendientes, curvas de nivel que sean intermedios y extremos. Los intermedios son los celestes y los extremos son celestes y los intermedios son los rojos, para luego hallar las áreas entre extremos y se colocan los datos, las cotas, las áreas, la longitud y la distancia que es de acuerdo a esto, y así, y se halla una pendiente. Ahora están las curvas características de la cuenca, las cuales son curvas ipsométricas, representan la altitud y la superficie de la cuenca. Aquí se determina la altitud media, que está en metros sobre segundo metros sobre el nivel del mar, perdón. Acá se determinan las cotas medias, el número de intervalos de clase y las áreas también. Acá está la cantidad de cotas, las áreas, las cotas medias, a partir de la realización de o sea, hemos seleccionado varias curvas de nivel y ahí se hizo también las áreas, o sea, áreas así entre niveles. Después se determinan las áreas acumuladas y el porcentaje. Y ahí eso nos sirve para poder determinar
la altitud media, que es como se muestra en esta fórmula, esos dos datos. Ahora, la curva isométrica se halla a partir del HI sobre el porcentaje de acumulado, para que después se haga la curva y hallemos la mediana, que es 50, y da un valor de 3.950 metros sobre el mar. Ahora, la pendiente de la cuenca hidrográfica es netamente para la pendiente de nuestro cauce principal, el cual es pendiente media S1, S2 y también se halla S3. Y acá se tiene todo, o sea, se mide a partir de las curvas de nivel que se dan junto con el río, y para un mejor entendimiento se nota acá el principal más remarcado más grueso. Entonces acá hay una curva de nivel, acá hay otra, y también se usa la distancia de curva a curva del río, del cauce principal, y eso hasta llegar hasta el último punto. Ahora se tienen todos estos datos y se hay S1, S2, S3. Ahora, sistema de drenaje. El orden de la corriente de agua. Se tiene se coloca en orden para poder determinar ciertos parámetros, tales como densidad de drenaje. No lo siento. Se determina el orden 1, el orden 2, el orden 3 y el orden 4, de acuerdo a lo estudiado en la clase, y se tiene estas cantidades. Hay una cantidad total de 103 que nos sirve de dato para un siguiente ejercicio. Ahora, la densidad de drenaje es la longitud de los cauces entre el área de la cuenca, dándonos este resultado, que también está en kilómetros y en kilómetros cuadrados. Esta es la longitud de los cauces, esta longitud que se muestra acá es la suma total de toda la longitud de estos cauces. Ahora, se tiene la extensión media de la escorrentía superficial, que es el área entre 4 veces la longitud de los cauces, el cual es, el valor sale 0.318. También está la sinuosidad de las corrientes de agua, el cual es la longitud del río principal, que es este de acá, el valor es 186.027, y entre la longitud total, la longitud del río en línea recta, o sea, del inicio hacia el fin, como se nos ve acá, el cual es este valor, y se tiene la sinuosidad, que es 10.19. La densidad de drenaje, que es el número de así de orden, y luego está el área total, y se halla la densidad de drenaje. Luego está la precipitación media. Para esto se entra a la página Cenami y se ve que hay distintos puntos, el cual nuestra cuenca se encuentra al centro de estos 4, cuyas estaciones son Víquez, Acostamo, Copalca y Salcabamba. Después se descarga la información, y para nuestro trabajo es importante determinar el año, o sea, el año, mes, día, y la precipitación, que está en milímetros sobre día. Ahora, esto es en las 4 estaciones. Ya, luego de eso se hace una suma de todos estos datos, o sea, en sí es de todo, solo de un mes entero, que es en diciembre del 2021. Y se halla el total de precipitación, milímetros por mes. Ahora, para usar, ya, esta parte solamente de la suma total de las precipitaciones por mes nos sirve para determinar el método aritmético de la precipitación media, que solamente se necesita el número de estaciones dentro, pero esta vez, como no se tiene dentro, se tuvo que usar las que estuvieron fuera, porque no tenemos ni una sola estación dentro. En total fueron 4. Y esto, que es la cantidad, entonces la precipitación media, que es la cantidad total de precipitación entre el número de estaciones, el cual nos da este valor. Ahora, para el método del polígono de Thyssen, se tiene que hacer una triangulación de las estaciones dentro de nuestra cuenca. Ahora, para colocar esas estaciones se tiene que convertir en estas coordenadas UTM, ya que se tienen coordenadas de grados, minutos y segundos,
y luego se logra colocar dentro de nuestro Excel, de nuestra cuenca, para luego hacer la triangulación y luego hacer mediatrices, que son la mitad de cada lado, y juntarlos y hacer unos polígonos. Ahora, esos polígonos, por ejemplo, de Copalca, o sea, se divide entre tres áreas en total, ya que el Salcabamba no tiene área de influencia. Entonces, Acopalca, Víquez y Acostambo, como se muestra acá, tiene un área de influencia, también tiene una precipitación, un área de influencia, y luego sale el que se necesita, que es la multiplicación de estos dos datos, para luego dividirlo entre el área total, para que nos dé la precipitación media de formas. Luego está el método de las isoyetas, que es la determinación de, se necesita como que o sea, son las curvas de nivel que pasan por una estación, en el cual, en nuestro caso, solamente pasaron estas dos y queden con nuestra curva, con nuestra cuenca, ya que para datos mejor entendidos es mejor que las estaciones estén dentro, y con eso salía mucho mejor, pero esa vez se hizo de esta forma. Hallándose dos tipos de áreas, de Vizques, que es esta amarilla, y de Acostambo, que es esta curva roja, pero es el área celeste, dando también un promedio, una precipitación media. Ahora, el tiempo de concentración de las gotas de agua son el primer método de Kirchhoff, que se usa la longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida y la pendiente promedio de la cuenca, dando así 61.72 horas. Luego, el segundo método es de California Culver's Practice, que se usa la longitud del curso del agua más largo y la diferencia del nivel entre la divisoria de aguas y la salida. La diferencia de agua de divisoria son de nuestro curso de agua, que es el más largo, que es la cauce principal. Nuestro más largo, o sea, la cota más larga donde llega es 4.250, y la menor es de donde inicia prácticamente es 3.150, así que nuestro H es la diferencia de estos dos, que es 110, y eso sirve para determinar el tiempo, que es 112.32 horas. El tercer método es ISAR, donde casi se necesita intensidad de lluvia, de milímetros hora, coeficiente de retardo, longitud de la trayectoria de flujo y pendiente de la trayectoria de flujo. Determinando la intensidad de acuerdo al dato mayor, porque es mayor la intensidad, pues entonces se determinó ahí de acuerdo a las precipitaciones, a los datos obtenidos del CENAMI, de estos de acá, pero como están en mes, se tuvo que hacer la conversión a horas. Ya. Después está el cuarto método, que es ecuaciones de onda cinemática, Morgali, que es longitud de flujo superficial, coeficiente de rugosidad de Mani, intensidad de lluvia también, mismo del anterior, el pendiente, dándonos el valor de 420.72 horas. Ahora, en clima, para la climatología se tiene entendido que nuestra cuenca está en una zona que es Huancayo, que es una zona alta, pero que también puede ser templado o frío, pero para eso se determina de acuerdo a la temperatura dada por el CENAMI. Acá se tiene que la estación más cercana para poder determinar este ejemplo, o sea, para determinarla con exactitud mejor, es en el año 2021. Se sacaron datos del 2021 en el mes de enero hasta diciembre, dado, o sea, se pone con números, o sea, lo coloqué con números para un mejor entendimiento. Luego está la precipitación mínima mensual. Luego te dan también como dato la temperatura máxima y mínima, y a partir de ello se saca un promedio, y eso también en cada mes, dándonos así una temperatura promedio anual de 13.5, que es de toda la temperatura promedio, otro promedio de eso. Ahora se hace la clasificación climática según Vladimir Köppen, que es determinar qué tipo de clima tiene, si es tropical, si es seco, si es templado, o si también es polar o clima de tierras altas. Según los datos que obtenemos de nuestra temperatura, es un CSB, ya que el clima de la zona se ubica en la estación. Tiene un clima templado, temperatura media anual de 13.5 grados, mediterráneo de veranos frescos, pues cuenta con un verano
seco, o sea, pocas precipitaciones. Y sí, también se cumple de que las precipitaciones son muy bajas a comparación de otras. Ya. Y ahora los análisis de las tormentas que se trató de hacer, pero por unos datos acá que no están muy bien puestos y por falta de tiempo también no se pudo lograr. Y eso sería todo. Y serían y las conclusiones, claro, se sacan a partir del desarrollo del Excel y la bibliografía. Gracias.